Periodista Digital continúa este ciclo de entrevistas a destacados periodistas. Hoy contamos con la presencia de don Eduardo San Martín, periodista destacado de la transición y también de la actualidad, donde continúa colaborando en varios programas de televisión. Don Eduardo, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Bueno, pues hablar de su trayectoria periodística es hablar de muchos momentos históricos, entre ellos haber sido uno de los redactores fundacionales del que es el diario de la transición y uno y diario más leído de España, El País, y también de otras redacciones. Pero creo que sus comienzos, y aquí hablo de leídas de lo que se puede ver en internet, fue en la agencia EFE. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Mi primer trabajo profesional remunerado, porque mi vinculación con el mundo del periodismo es anterior incluso. Mi padre era director de un periódico de provincias, de Ciudad Real, de donde soy yo, y yo tengo, digamos, un contacto con la profesión desde que tenía casi uso de razón. Y después, mientras estaba estudiando, ayudaba a mi padre en determinadas cosas. O sea que yo puedo decir que casi desde que empecé la facultad ya estaba más o menos trabajando en empresa. Pero mi primer trabajo remunerado fue en la agencia EFE. Y estuve hasta el año 76, que me fui al País. Estuve la segunda parte de esos 6 años, estuve de corresponsal en extranjero, estuve de corresponsal en Marruecos, estuve de corresponsal en Lisboa. De esto de Lisboa le quería preguntar porque en 1974 ser corresponsal en Lisboa no era cualquier cosa, porque si es la agencia EFE, que es la agencia oficial, y pasa la revolución de los claveles en el país vecino, con la repercusión que eso podía tener en España, informar sobre eso no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, y menos para una agencia de prensa. Porque, es decir, hay muchos corresponsales que más o menos resuelven su trabajo diario con una crónica o dos como mucho. Yo tenía que estar mandando información continuamente. Además, en una situación de precariedad, porque no tenía ni siquiera oficina. O sea, la oficina era el pasillo de mi casa y un pupitre que me dejaban en una agencia local de noticias en Lisboa. Pero aquella experiencia a mí me formó profesionalmente, desde luego, porque era muy exigente desde el punto de vista profesional, pero me formó sobre todo como persona, en el sentido en que yo aprendí muchas cosas en muy poco tiempo. Tuve la gran oportunidad de vivir una experiencia histórica en la que ocurrieron muchas cosas muy rápidamente y había que aprender con la misma rapidez si no te querías quedar atrás, ¿no? Y de tal forma que en el año 76, cuando yo regresé a España, al País, pues yo ya me consideraba un periodista bastante maduro en ese sentido, ¿no? Y para mí fue una experiencia fundamental, aparte, claro, de asistir a un acontecimiento de aquella naturaleza que realmente fascinó a Europa y al mundo, y con razón. ¿Hubo algún intento quizá de alguna autoridad de tapar que la revolución de los claveles no se siguiera en España, o no era como poner puertas de campo? No, nada. Hombre, hay que tener en cuenta que estábamos ya en el año 74, ya en España, es decir, existía todavía el régimen de Franco, pero ya no era lo mismo, ¿no? Se habían abierto grietas de información. La agencia EFE, además, era una agencia muy volcada hacia el exterior, por lo tanto, en ese sentido, cuando nos rodeamos con medios extranjeros, teníamos nos permitían una cierta manga ancha para eso. O sea, que yo no tuve ningún problema, no tuve que hacer ningún ejercicio de autocensura y pude informar libremente, y las informaciones que yo enviaba se publicaban, se difundían, se distribuían sin ningún tipo de censura. Ver nacer un periódico como es El País, pues permite un poco ver la evolución para lo que es, digamos, ahora el gran periódico español, junto con el ABC, que es, digamos, el más veterano. ¿Cómo fue aquel periódico que se sabía ya, digamos, que era el inicio de una nueva etapa cuando nacía El País, con usted en el equipo de redacción? Bueno, todos estamos convencidos que nos encontramos ante una oportunidad excepcional, porque era una presencia que se reclamaba socialmente y uno lo percibía. Existía un hueco y solo había que ponerle nombre y ponerse en marcha. Y hasta tal punto estábamos seguros. Yo, por ejemplo, me fui al País perdiendo dinero, y además en un momento en que yo empezaba a tener una proyección profesional en la agencia EFE bastante clara, ¿no? Pero estaba tan convencido de que aquello era una oportunidad histórica que yo, y conozco otros casos similares,
pues yo no lo dudé. Es decir, y yo era una persona casada y con 2 hijos, pero no es que tuviera la sensación de que hacía algo heroico, ¿no? Sino que no tenía la sensación de que aquello fuera un riesgo, porque lo veía muy claro, ¿no? Y lo veía yo y lo veía mucha gente, y sobre todo lo vieron clarísimamente desde el primer momento los lectores que le siguieron, porque el país desde el primer momento fue un éxito de circulación, ¿no? Una cosa que yo creo que se estrenó en España con el diario El País fue el llamado Estatuto de la Redacción. Se conocía, digamos, cláusula de conciencia y una serie de prerrogativas frente a los accionistas que no había hasta ese momento, y de hecho en las hemerotecas hemos leído que hubo accionistas que protestaron diciendo llega a Cuba, dijo el arquitecto Fernando Chueca. ¿Cómo fue usted como miembro destacado, porque era jefe de redacción, no era un simple redactor, ese éxito de lograr ese primer estatuto de redacción en España? Bueno, yo era jefe de redacción y era al mismo tiempo miembro de la comisión de la redacción que negoció con la empresa ese estatuto. Bueno, nosotros encontramos ahí, tuvimos suerte porque aprovechamos una de las primeras, digamos, entre comillas, guerras civiles, ¿no? Que hubo en el país, que hubo varias, ¿no? Había una batalla entre accionistas y la parte que después vencería, que es la que encabezaba Jesús de Polanco, pues pensó que en ese momento era muy importante para ellos recibir el respaldo de la redacción. O sea, que el respaldo de la redacción, del equipo profesional que hacía el periódico, no es que pudiera inclinar la balanza en favor de unos otros, pero le daba, digamos, un apoyo importante en esa lucha. Y claro, nosotros en esas circunstancias que se buscaba ese apoyo nuestro, pues conseguimos negociar ese estatuto. Probablemente en otras circunstancias no hubiese sido tan fácil, ¿no? Porque es verdad que es un estatuto que después, en algunos de sus capítulos, bueno, pues no se ha aplicado con la intención que se elaboró en su momento, ¿no? Pero fue el que abrió el camino para una serie de estatutos de esa naturaleza que después han habido otros medios y que le da a los profesionales de un medio, le dan bueno, pues una plataforma para defender sus derechos profesionales que es bastante aprovechable. ¿Sabes qué? Habla usted ahora de las guerras que hubo entre los accionistas del diario El País. Cuando hemos intentado reconstruir esos los bloques que había, hemos visto que se podía llamar, estaba el Consejo, encabezaba el señor Polanco, una especie de sindicato de accionistas, que había estado el señor González Páramo, parece que el señor Fraga está por ahí. Y luego en este ciclo entrevistamos a don Antonio García Trevijano, que nos reconoció que él también quiso hacerse con el diario El País, y decía, algo que más o menos ahora traía usted, que dice que no era solo la oposición de los otros, sino que decía que la redacción apoyó al señor Polanco. Sí. Quizá porque pensaron que iba a haber más apertura, más libertad de movimiento con el señor Polanco que con los otros dos bloques. Bueno, es que ahora estoy, a medida que me vas hablando, me voy acordando de cosas. Claro que la redacción apoyó al señor Polanco porque la redacción a quien apoyaba era Juan Luis Cebrián, que era su líder natural. En ese momento era el líder indiscutido del periódico, era el autor intelectual del proyecto, aunque empresarialmente el periódico El País no hubiera sido posible sin Polanco, sin el señor Polanco, porque el resto de los propietarios, que eran personas muy respetables desde el punto de vista intelectual, no tenían ninguna experiencia en el mundo editorial, y si ellos hubieran llevado, digamos, la dirección del proyecto, probablemente no hubiera ocurrido lo que ocurrió, ¿no? Y ahí hubo efectivamente una escisión entre, digamos, los propietarios históricos, en los que estaba también el señor Ortega, que fue el fundador y que era el presidente, y una serie de accionistas importantes que habían secundado el proyecto frente, digamos, a esa opción profesional que encabezaba Jesús Polanco en aquel momento. Y García Trevijano lo que jugó es un papel, él fue comprando los derechos políticos, no las acciones, sino los derechos políticos de muchas acciones, con la intención efectivamente de darle un vuelco a la situación. Cuando vio que aquello no era posible, el señor Trevijano, ni corto ni perezoso, le vendió los derechos al señor Polanco, que fue gracias a ese paquete con el que obtuvo ya una mayoría indiscutible en el accionariado. Fue parte de la historia del país. Otra cosa mucho más peligrosa que también sufrió el país fue un atentado, que eso es una cosa que al margen de lo que era el hecho del atentado, significaba que el país estaba en el punto de mira
de lo que hoy llamaríamos la ultraderecha. No sé si en ese momento era más pues agitadores o como se les podría llamar, pero era un riesgo que afortunadamente no se ha repetido, pero que en ese momento, con el ambiente que había a finales de los 70, y me imagino que debía ser un riesgo también para esa redacción, de decir, hombre, si han llegado ya por una bomba, pues ¿a qué no pueden llegar? Bueno, corríamos ese riesgo y teníamos muchos menos años que ahora y por lo tanto no éramos tan plenamente conscientes de ese riesgo. Yo sufrí 2 atentados, uno anterior en Diario 16, porque yo empecé en el diario El País, estuve después un año fuera, en el Diario 16, que también se puso en marcha, y después regresé al País y ahí estuve ya 14 años o 13 años. En el Diario 16 tuvimos un atentado de ETA, y aquí en un atentado de la extrema derecha. Bueno, es decir, la empresa era los periódicos y después El País, el Diario 16, abrió también un amplio camino de libertad de información. Pues la empresa libre es muy incómoda para estos movimientos, ¿no? Para movimientos totalitarios, es decir, de cualquier signo, de derechas o de izquierdas, ¿no? Y recuerdo todavía, en el atentado al País murió una persona, murió un chaval que era conserje, muy joven, me acuerdo todavía el nombre, es Andrés Fraguas, y dejó mutilado a otro empleado ya de más edad, y aquella mano mutilada nos recordaba permanentemente, ¿no?, el riesgo que estábamos corriendo, pero bueno, era un riesgo... es decir, tampoco hay que exagerarlo, ¿no? Es decir, yo creo que hay profesiones que corren mucho más riesgos que nosotros en este mundo y que no tienen la misma proyección que nosotros tenemos. Nosotros tenemos al final la compensación de un trabajo que te proporciona que te gratifica desde el punto de vista intelectual y humano y profesional, y hay otras personas que corren mucho más riesgos que no tienen ese tipo de compensaciones. Una página de la historia del periodismo que escribió el diario El País, y hay un poco de riesgo creo que sí cometió incuestionablemente, fue la noche del 23F. En aquella edición, prácticamente al momento, a las 6 se puso el atentado, y antes de que intervenga el rey ya ha salido esa primera edición del País con la Constitución. Ha habido muchas polémicas, muchas versiones. Una de ellas, y quiero hablar, era si eso lo hizo la redacción sin consultar con la dirección empresarial, por así decirlo, que dice que fue una iniciativa de Juan Luis Cebrián y de sus directores, entre los que es el jefe de redacción, que era usted, sin que estuvieran del todo de acuerdo lo que pueda ser la parte empresarial, el consejero delegado. No, yo voy a decir, ahí Juan Luis Cebrián tuvo la clarividencia de que saber de que en ese momento todos nos poníamos en riesgo, es decir, tanto los propietarios, que llamó, por supuesto, estaba de acuerdo con el consejero delegado del periódico, llamó a los representantes de la nación y llamó a los sindicatos que estaban en el periódico, a los representantes de los trabajadores, porque sabía que era un riesgo compartido, ¿no? No, desde ese punto de vista no hubo ningún problema. Yo, además, era entonces jefe de redacción. Yo estaba en la mesa cuando oímos por la radio todo aquello, y puedo decirle que fue una decisión que se tomó, sobre todo teniendo en cuenta una consideración, es que nosotros sabíamos que nosotros éramos un objetivo, y después, en los días siguientes, se comprobó efectivamente que había una unidad preparada en un cuartel de la división acorazada para ocupar. De hecho, ocuparon algunos, si no recuerdo más, la COPE, y estuvieron en televisión, y lo que pasa es que después aquello se frustró, y sabíamos que en cualquier caso, nos callásemos o no, iban a ir a por nosotros. Eso lo sabíamos. Y por lo tanto, como éramos conscientes de eso, pues decir, nosotros no corremos un riesgo superior por salir, y creemos que podemos prestar un servicio a este país, sea el que sea, ¿no? Y con esa, digamos, tranquilidad fue como hicimos aquella edición, sin esperar todavía la resolución del golpe. Efectivamente, como tú has recordado muy bien, el rey todavía no había hablado, los capitanes generales andaban haciéndose los longuis, y era un momento arriesgado, porque esto fue a las 8 de la tarde, 7, 8 de la tarde, cuando se decidió hacerlo, y se empezó a distribuir por la calle, que por cierto, como no había kioscos ya abiertos, pues se distribuyó a mano. Y lo que... No, fue una edición muy limitada, muy especial, y los propios jefes de distribución y su gente fueron los que se partieron a mano. Y después supimos que el hecho de que algunos de esos ejemplares llegaran incluso al hemiciclo del Congreso les dio
esperanzas a los que estaban allí secuestrados de que si el país había salido a la calle es que el golpe no había triunfado. Como símbolo. La verdad es que ha sido metido usted en una polémica entre dos de los directores de aquella noche. Me estoy refiriendo lo han dicho varias veces, pero bueno, entre ellos en el libro Memoria de Transición, Juan Luis Cebrián dice, leo textualmente: desde el despacho de Eduardo San Martín llamé a Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, y le pregunté qué pensaba hacer. Me dijo que nada. Le informé que íbamos a hacer una edición, que hice lo mismo. Me argumentó que no tenía medios. Tú tienes miedo, le espeté. Y dice: San Martín fue testigo del forcejeo verbal que duró varios minutos. El señor Ramírez contestó al día siguiente diciendo que era todo mentira, tal. Pero como le han metido a usted como testigo, pues como hay aquí un gasto de siguientes medios, le pregunto sobre si... Bueno, fui tan testigo como que esa conversación se produjo en mi despacho. O sea, es decir, yo estaba abajo y fue cuando desde mi despacho Juan Luis Cebrián habló con Pedro J. Ramírez. Y la conversación se produjo en esos términos, ¿no? Es decir, me acuerdo perfectamente que Juan Luis Cebrián le dijo: nosotros vamos a salir, pase lo que pase. Pedro J. Ramírez contestó: nosotros no podemos porque no tenemos medios. Y le dijo Juan Luis, cosa que no dice ahí, pero yo sí me acuerdo perfectamente: ¿cómo no vais a tener medios si hace apenas 15 o 20 días, cuando la emisión de Adolfo Suárez, sacasteis una edición especial en muy pocos minutos? Tú lo que no tienes es otra cosa. Y así terminó la conversación, ¿no? Bueno, como Pedro J. Ramírez puede contar lo que quiera, yo cuento lo que escuché. Bueno, otra cosa de la que usted también fue un destacado fue del País Semanal y del País Domingo. Si no he leído mal, dicen: experimentaron el mayor desarrollo espectacular tanto en ventas como en publicidad durante la etapa en la que lo dirigió Eduardo San Martín. Bueno, eso es una coincidencia temporal. Que decir, que no fue solo por mi causa, sino porque en ese momento se abrió ese mercado y se hicieron las cosas. Lo que se aportó de novedad con aquella experiencia era que antes, o hasta entonces, el periódico El Domingo era un periódico más, era un periódico más de la semana, y aparte se hacía un suplemento dominical. Y entonces, un poco a imitación de lo que hacían los periódicos anglosajones, lo que se quiso hacer era un periódico de domingo distinto de las semanas e integrado junto con el suplemento semanal, que aunque fueran dos objetos distintos, tuvieran, digamos, una misma filosofía, que la filosofía de una publicación semanal, ¿no? Y eso fue la novedad que aportamos durante aquel periodo y bueno, con mucho éxito, con tanto éxito que prácticamente los semanarios de información general que había en la época sufrieron tal competencia por ese tipo de publicaciones que todos fueron perdiendo identidad y muchos de ellos desapareciendo, entre ellos un semanario que no sé si hablaremos después, que fue El Globo. Bueno, pues ahora después hablaremos de eso. Y es verdad que en aquella época se llegó, si no recuerdo mal, cerca del 1.000.000 de ejemplares vendidos los domingos, ¿no? Y un incremento de la factura publicidad espectacular que ahora se echará mucho de menos. Pues ha introducido el tema del semanario El Globo, ¿verdad? Que fue una época en la que inundaron un gran número de semanarios, algunos de poca duración como Panorama, otros pues que han cambiado mucho, como puede ser Época, y en esa época que aparecen muchos semanarios aparece el Globo, y también aquí hay muchas versiones circulando. Hay quien dice que era una iniciativa de Javier Baviano, otros dicen que era del propio señor Cebrián, otros dicen que se propuso para dirigirlo al propio Pedro J. Ramírez y no quiso, y por eso fue... usted que fue quien lideró esa redacción, sí. ¿Qué fue aquel experimento? Bueno, aquello, yo todavía no tengo las últimas claves porque he hablado con cada una de las personas que intervinieron aquí. Dos de ellas han fallecido desgraciadamente, Jesús de Polanco y Javier Baviano. Y yo a día de hoy todavía no tengo claro de quién era realmente ese proyecto, porque ese proyecto desgraciadamente se quedó huérfano antes de salir. O sea, cuando ya estábamos preparados para salir, se anuló la campaña publicitaria de lanzamiento y se nos dejó un poco huérfanos, ¿no? Las razones es que yo creo que había una discrepancia sobre si existía un público objetivo para un tipo de... porque se tenía, claro, en mente, digamos, la experiencia de Cambio 16, ¿no? Y se creía que había un... Pero entonces ya se estaba produciendo lo que acabo de describir, o sea,
un incremento, primero la salida de los periódicos los 7 días de la semana y después la transformación de las ediciones dominicales en verdaderos semanarios, con una ventaja que ellos salían el domingo, cerraban el sábado y salían el domingo, con un producto que costaba entonces, no sé si eran 100 pesetas o algo por el estilo, y que te daba un periódico así de gordo y una publicación de tipo semanal de color, y los semanarios salían el lunes o el martes, cerraban el viernes y salían a 300 pesetas. O sea, la competencia era absolutamente imposible. Mientras la redacción de los semanarios tenían 40 o 50 personas y un periódico tenía 100 o muchos más, ¿no? Yo creo que eso es lo que no se vio en el país. Que la principal competencia del Globo era el propio país. Claro, y por mucho que uno buscara, y yo asumo los errores que se pudieron producir en aquel momento, pues que era muy difícil encontrar una línea de portada en la que, es decir, yo eso lo asumo, pero el principal problema era que los propios periódicos estaban asfixiando el mercado de los semanarios de información general. Y de hecho, todos empezaron a evolucionar en aquel momento hacia otro tipo de publicación, que ya no era exactamente el modelo del Newsweek o del Time o de publicaciones de este tipo, y fueron a otro tipo dirigirse a otro tipo de público, y al final todas han ido, bueno, sumiéndose en la irrelevancia, ¿no? Y del tema aquel de Pedro J. Ramírez, pues sí que es cierto. O sea, yo estuve toda la preparación y estuve unos meses, y cuando a mí me sustituyeron, antes de que cerrara la revista, sé que se lo ofrecieron a Pedro J. Ramírez y no llegaron a un acuerdo porque las exigencias que en ese momento reclamaba Pedro J. Ramírez en cuanto a medios y personas, pues no las quiso asumir la empresa. Otro proyecto de lo que también es usted testigo y que tampoco funcionó, acaba de fallecer hace relativamente poco, el señor Germán Sánchez Rubí Pérez, que fue el del diario El Sol, del que se llegó a decir que era, claro, le iba a decir la competencia, que nunca es del todo objetivo, pero iba a decir que era la idea del periódico guerrista, eran a Pedro de Vega como el gran impulsor de aquella idea, y el que la cronología de directores, lo hicimos hace poco con falleció, fue sorprendente porque hubo cambios prácticamente cada 2 meses en los 2 años que estuvo. Usted fue director en 2 ocasiones, eso lo hemos leído, el primero es Martín Soler, luego usted, luego Miguel Ángel Agar, luego otra vez usted. Bueno, yo fui director en funciones en esos periodos. Bueno, aquel fue un proyecto desquiciado desde el principio, y yo lo que me reprocho es no haberme dado cuenta a tiempo, ¿no? Yo había concluido una etapa profesional en el país, había hecho ya muchas cosas, estaba de director, en ese momento estaba de su director de opinión, y yo veía que ahí ya mi trayectoria estaba prácticamente agotada, ¿no? Y de eso no me arrepiento, de haberme ido del país en ese momento, pues no me arrepiento. Pero de haber aterrizado en ese proyecto, si yo hubiera tenido un poquito más de paciencia y un poquito más de perspectiva, probablemente nunca. Porque era un proyecto hecho efectivamente para hacer la competencia al país, apoyado por un sector del propio Partido Socialista. Esto formó parte de las guerras que hubieron dentro del Partido Socialista, pero claro, es decir, con eso no se venden periódicos. O sea, la idea de que si yo represento políticamente a una parte de los lectores de un periódico, yo fundo otro periódico, esos lectores se vienen conmigo, eso es algo que han pensado muchos empresarios de prensa que era eso, y es mentira. Es decir, la fidelidad de un lector a un periódico tiene por supuesto una componente ideológica, pero sobre todo la componente que tiene es la confianza que establece con ese periódico, aunque no esté absolutamente de acuerdo con su línea editorial, ¿no? Y claro, aquello fracasó desde el principio, se sostuvo artificialmente. Hubo efectivamente un director que duró muy poco, yo tuve director en funciones, después vino otro director que tampoco duró mucho, y yo al final, pues al cabo del año y pico, me di cuenta que aquello se produjo un enfrentamiento a propósito de una editorial, y el propietario, Germán Sánchez Rubí Pérez, llegamos a un acuerdo, liquidamos la relación aquella y se terminó. O sea, más una anécdota, ¿le puedo preguntar ya por curiosidad ese editorial si era algo político? Algo... Bueno, se puede contar perfectamente, porque bueno, eso fue un editorial. Yo esa noche era sobre el tema del caso de Juan Guerra, ¿no? Que ya había un juez instruyendo el procedimiento en Sevilla. Yo esa noche tuve que salir a ser jurado de un premio de periodismo en Segovia, el premio Cirilo Rodríguez, y me fui dejando unas instrucciones claras al Departamento de Opinión de en qué sentido debería hacer aquel editorial sobre el caso Juan Guerra, porque había una ofensiva enorme de una parte del PSOE que apoyaba a Guerra,
cargando las tintas contra el instructor. O sea, una campaña de desprestigio contra el instructor. No me acuerdo ahora del nombre quién era. Y yo dije que de ninguna manera, o sea, que lo que había que hacer es que había que defender la acción de la justicia y que después, en un procedimiento, se vería si había o no una responsabilidad penal en ese caso, pero que en ningún caso había que cargar las tintas contra el juez. Cuando volví de esa noche y vi el periódico, me di cuenta que en absoluto habían seguido esas instrucciones por indicación de parte del Consejo Editorial. Y entonces, sobre la marcha, hice un editorial que era el que yo quería haber hecho y, claro, salió el despropósito que yo reconozco, que es un despropósito, de que en una edición del periódico saliera un editorial y en una otra edición un editorial distinto. Pero yo pensaba que no podía dejar pasar eso, ¿no? Y bueno, eso, pues claro, provocó en el siguiente consejo editorial una situación insostenible y bueno, pues ahí decidimos liquidar la relación. Esta inicia de lo que sería el periodismo frente a empresa. Claro. Y por lo menos salió la que fue la versión. Voy a ver si en las hemerotecas encuentro el editorial. Las dos ediciones, hombre, no lo sé, es decir, habría que mirarlo. Usted actualmente trabaja en el Grupo Vocento, ha sido director de La Verdad, ha sido subdirector del ABC, o director adjunto, no sé si... Director adjunto. Y de esa etapa yo creo que lo que más podríamos destacar es que el ABC se ha apuntado varios tantos importantes, entre ellos publicaron el borrador del Plan Ibarretxe, creo que fue el primero que lo publicaron, y lo de Perpiñán del señor Carlos Rovira, que fue un punto muy importante. Como usted era director adjunto, pues imagino que viviría muy bien esos momentos periodísticos con la dirección de don José Antonio Zarzalejos. Sí. No, lo más importante fue lo de Carod, sin lugar a dudas, porque aquello provocó un auténtico terremoto. Hay que situarse en el momento histórico. Acababa de empezar a gobernar el primer tripartito catalán. Esto nosotros lo publicamos, me parece que en diciembre o enero, O sea, las elecciones habían sido en noviembre y estábamos ya en precampaña electoral de las elecciones de marzo del año 2004, si no recuerdo mal. No recuerdo mal, del año 2004. Y claro, que fue un terremoto tremendo, ¿no? Nosotros teníamos la garantía de la fuente y de la información, pero recibimos muchísimas acusaciones, ¿no? De estar manipulando, de no sé cuántas cosas más. Debo decir que personas que hoy están dirigiendo el PSOE de hoy nos llamaron porque estaban muy preocupados con el impacto que eso pudiera tener, primero, en el gobierno catalán y segundo, sobre sus expectativas electorales, porque claro, eso provocaba un problema gravísimo entre el señor Carod, que era vicepresidente de ese gobierno, y el presidente de ese gobierno, que era el señor Maragall. Maragall se engalló en contra de la dirección federal, les mantuvo el pulso y mantuvo a Carod, pero de ahí salió digamos yo no sé, eso pues probablemente esté en el origen de otras dificultades que hubo entre el señor Maragall y la dirección federal del Partido Socialista, pero nosotros nos pilló en medio, ¿no? Después aquello todo se confirmó, de la P a la PA, incluso el contenido de la conversación, que el contenido de la conversación era ni más ni menos que negociar una especie de amnistía de ETA para toda Cataluña. O sea, es decir, que Cataluña se convertía en un territorio libre de atentados de ETA, ¿no? Claro, aquello era de una gravedad. Es decir, todavía hoy yo no me explico cómo el Partido Socialista fue capaz de mantener su colaboración política con un partido cuyo dirigente principal estaba negociando esas cosas con ETA. Bueno, ya terminando, al final de la etapa del señor Zarzalejos en el diario ABC, lo que más ha quedado, parece ser, fue lo de su negativa a secundar lo que se llamaba las teorías alternativas del tema del 11M. Incluso hubo sectores que iban a decir que a veces se había vuelto de izquierdas por no respaldar, digamos, lo que llaman las teorías alternativas de los atentados del 11M, las diferentes a lo que luego confirmó los tribunales. ¿Qué opina usted al respecto como miembro de aquella relación? Bueno, eso no era una cuestión de derechas y de izquierdas. Es decir, sucede que José Antonio Zarzalejos tiene una solidísima formación jurídica y tiene además antecedentes familiares. Su padre fue un destacado miembro del Consejo General del Poder Judicial y importante fiscal. Yo mismo soy también licenciado en Derecho y tengo, bueno, pues siempre he procurado mantenerme
bien informado de todos los asuntos jurídicos, y nosotros ahí lo que hicimos es lo que hace una persona normal, es decir, oiga, vamos a dejar que por los indicios que hay, por los trabajos de la justicia, por las propias declaraciones del gobierno en funciones, las primeras declaraciones después de descartar digamos, la posibilidad de que fuera ETA, nosotros seguimos una línea de conducta que es la que siguió, pues todo el digamos, el establishment judicial de ese momento. Es decir, hay que pensar que no todos podían estar equivocados y que algunas personas que, bueno, tenían otra idea del asunto a través de declaraciones, juntando indicios. Yo no digo que lo hicieran de forma, como diría yo, no sé, es decir, que lo hicieran de malísima fe, pero bueno, es decir, nosotros sosteníamos lo que después se verificó que era la verdad judicial, ¿no? Y otros no, y otros incluso siguen todavía poniendo en duda aquello. Es verdad que en un caso tan complejo quedan flecos siempre por resolver, pero yo creo que el núcleo fundamental era aquel, ¿no? Y claro, lo que se estaba dilucidando en aquel momento también era quién tenía la hegemonía informativa en un espectro de lectores, digamos, de centro-derecha, ¿no? Y aquello fue una guerra comercial en toda regla. Es decir, aquí no había un problema de izquierdas y derechas y de... No, aquí había una guerra comercial con todas las de la ley, ¿no? Con un boicot declarado a la compra de ejemplares desde una emisora de radio y todas las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues después los hechos, pues dieron razón a quien dieron la razón. Y eso lo hizo ABC sin abdicar de ninguna de sus líneas editoriales fundamentales que venía manteniendo desde décadas y que ha seguido manteniendo después. Eso no tiene nada que ver con una ascripción ideológica. Pues era el último tema del que le quería comentar. Cuando hablaba usted de izquierda y derecha, se habla mucho de cuando los periódicos están más cercanos a un partido político a otro. A veces parece que más hay que temer a el partido político cercano, es el que más quiere intentar dominarlo. Y eso también es tertuliano de televisión. Sí. Es verdad que no se les suele... no he visto, al menos yo, muchos ataques hacia su persona, pero eso sí se tiende a decir que los tertulianos son comisarios políticos. Me ha hecho gracia que he leído un artículo del señor Cebrián hace unos años que se definía usted como un combativo periodista de izquierdas. Hay gente que dirá que como es Garcés, pues bueno, ya tiene que ser un agente del Partido Popular. ¿Qué reflexiones sobre estos temas? Mira, a mí me preguntan cuando la gente ve mi biografía, porque mi biografía es un poco singular, ¿no? Es decir, he sido subdirector de opinión, que no es cualquier cosa, del diario El País, y he sido director adjunto de ABC. Y yo cuando voy, a veces cuando me junto con chavales, alumnos de periodismo y tal, me preguntan, oiga, ¿y esto cómo es posible? Digo, pues muy sencillo, porque yo creo que un periodista profesional puede trabajar en cualquier medio de información con una línea editorial determinada a condición de que su trabajo de periodista no se vea violentado por esa línea editorial. Yo mantenía discrepancias a veces importantes con lo que era el ideario político o ideológico o la línea editorial concreta del País, como he mantenido discrepancias con la línea editorial de ABC. Pero eran discrepancias que no me planteaban una contradicción de fondo entre mi trabajo profesional periodístico en esos medios y esas digamos, posiciones editoriales, ¿no? Y es que esto ocurre en el mundo. Es decir, eso de que los periodistas estén adscritos, se le ponga la etiqueta y ya porque trabajan en un medio determinado, o sea, todos los periodistas a veces son de derechas y todos los periodistas del País son de izquierdas y todos los del Mundo son de Pedro J. Ramírez y todo, pues no. O sea, por ejemplo, en la prensa inglesa, que eso lo contaba un corresponsal, yo no me acuerdo qué periódico exactamente, no sé, del Times o del Telegraph, en Londres, pues el Daily Telegraph y el Times son periódicos conservadores, de una línea conservadores. La mayoría de sus redacciones votan al Partido Laborista. Y no les crea ningún problema de conciencia. O sea, eso es algo que tenemos que destruir. Y yo me alegro de poderlo contar desde mi experiencia personal, ¿no? Y debería ser más en el futuro. Gente que puede decir, yo nunca podría trabajar en ese periódico. Digo, bueno, depende, yo podría trabajar si me permiten ejercer mi trabajo sin violentarme desde el punto de vista de mi conciencia profesional. Lo demás, oye, eso es una opción que tiene cada medio. Después aquí lo que ocurre también es que mientras que en los grandes periódicos del mundo
digamos, hay una definición ideológico-política en términos generales, aquí eso se convierte automáticamente en una línea partidista. O sea, ya el problema no es que el periódico defienda una idea de centro-derecha o una idea de centro-izquierda, no, es que apoya directamente al partido X y otro directamente al partido Z. Y eso yo creo que eso es lo que sí realmente está... ¿Lo provocan más los partidos quizá que los...? No, los periódicos, o sea, desgraciadamente se ha ido derivando digamos, de la definición de unos principios ideológico-editoriales en los periódicos en términos generales a defender directamente las políticas concretas de un partido o de un gobierno. Claro, eso no puede ser. Volviendo a la prensa anglosajona, yo soy suscriptor de hace mucho tiempo del Economist, que es un periódico que está reputado como conservador liberal. Bueno, pero ese es un periódico de un nivel de autocrítica increíble. Y es un periódico que en las elecciones americanas apoya alternativamente un candidato republicano, un candidato demócrata, en función de lo que piensan ellos que es bueno para el país en ese momento. Y en Inglaterra igual. Han apoyado a gobiernos laboristas ese periódico, porque entendían que eso era lo mejor para el país, y eso no significaba renunciar de ninguna manera a sus principios ideológicos. Aquí eso se ha confundido completamente, y es una desgracia para la prensa de este país, en mi opinión. Bueno, pues muchas gracias, don Eduardo, por compartir estas reflexiones con Periodista Digital. Yo encantado. Pues muchas gracias. Porque me ha valido para recordar cosas que tenía ahí que ya no me acordaba muy bien.